Cada receta tiene una historia que es contada a través de sus sabores. Hoy, en Cocina con Cuento, les contaré una historia basada en la leyenda de las hadas colibrí a través de la receta de pay de limón. Ingredientes: 200 gramos de galleta de vainilla, 4 huevos, 400 mililitros de leche condensada, 80 gramos de azúcar, 150 gramos de mantequilla derretida sin sal, el jugo de 6 limones y la ralladura de un limón. Preparación: moler las galletas. Puedes ayudarte con una bolsa y un rodillo. Recuerdo que cuando era pequeña, cada noche le pedía a mi mamá que me contara el cuento de las hadas del bosque. No sé si mi madre se inventaba esa historia, pero la contaba con tanto detalle que sentía que todo lo que ella me narraba era verdad. Pasaron los años y actualmente soy una naturalista con un máster en biología. Y bueno, me considero una mujer de ciencia. En uno de mis viajes por el mundo visité la selva amazónica. ¿Y quién diría que me enamoré del Perú? Y un viaje de trabajo que solo duraría unos meses, duró más de 5 años. Y fueron los años más fantásticos de mi vida. Visité los pueblos de los nativos Kashibo, Nanti y los Nahua, siendo este último el pueblo donde me quedaría por más tiempo. Al llegar a Nahua, todos me miraban como si fuera un bicho raro. Era de entender que los indígenas muy pocas veces miraban a una mujer con artefactos extraños, gafas y muchos artilugios que ellos no conocían. Echar poco a poco la mantequilla a las galletas para formar una masa. Cuando pregunté si alguien me podía dar alojamiento por unos días, nadie me respondió. Solo una niña que estuvo siguiéndome todo el rato me tomó de la mano y comenzó a jalarme entre las cabañas. Pensé que quería los dulces que antes había repartido entre los niños de la aldea, pero me llevó hasta la última cabaña, donde estaba una anciana sentada en la entrada. La anciana me sonrió, me llevó dentro de la cabaña y me mostró una hamaca. La niña me hizo señas para que dejara mis cosas. Es ahí que comprendí que ellos me darían un lugar para poder quedarme. Los primeros días me la pasé tomando fotos de la fauna y la flora del lugar y tratando de hacer amigos de la aldea, pero solo los niños se atrevían a jugar y a hablar conmigo, y solo la anciana, abuela de Ara, dueña de la cabaña de donde me quedaba, pasaba las tardes contándole historias a Ara mientras yo escuchaba. Hubo una historia que me cautivó desde el inicio. Me hizo acordar a mi niñez y a las historias que mi madre me contaba. La abuela de Ara le dijo que como su casa era la última del pueblo, era visitada por hadas colibrí, que ella siempre las miraba de pequeña, pero nunca pudo atrapar una porque volaban demasiado rápido y solo se acercaban cuando ella se quedaba muy quietecita hasta que se dormía, y al abrir sus ojos, una vez que la masa de galletas esté lista, echarla al molde y presionarla hasta que se compacte. Un hada colibrí estaba en sus pies, observándola con curiosidad, pero al menor movimiento el hada salía volando con rapidez. Me quedé pensando en esa historia y la ilusión de la pequeña Ara. Pasaron los días y como era de costumbre en cada mañana, todos los integrantes de la aldea tenían labores. Algunos iban a cazar, otros a pescar y los niños más pequeños se quedaban a reparar redes o alimentar a los animales. Un día por la mañana quise ayudar a la abuela de Ara y me puse a limpiar la cabaña, a lavar la ropa y traer agua del río. Me di cuenta por la tarde que había olvidado mi cámara en la selva, justo donde se solía recoger fruta, pero como el día anterior ya se había recogido todo, sabía que nadie más había pasado por el lugar, así que me apresuré a ir por mi cámara. Recuerdo que eran como las 5 de la tarde y ya el cielo se pintaba de colores naranjas y unos hermosos tonos lilas. Apuré el paso y al llegar al lugar me quedé inmóvil. Al comienzo no sabía si era el cansancio o alguna ilusión óptica de la luz del ocaso, pero encima de mi cámara había un pequeño colibrí. Lo distinguí por sus colores brillantes y hermosos. Cuando el colibrí se movió, vi que tenía unas pequeñas piernecitas y bracitos que jugueteaban con los botones de mi cámara. De inmediato pensé en la historia que contó la abuela de Ara. Echar las yemas de los huevos a la leche condensada y mezclar. Reservar las claras. Soy una mujer científica y hace mucho que había dejado de creer en las hadas. Hasta ese día, busqué una explicación razonable y sabía que por el cansancio, el calor y la luz podía estar viendo alguna ilusión.
Me quedé lo más quieta posible por 1 hora admirando al pequeño ser, hasta que intenté dar un pequeño paso y me miró y con una cara de susto salió volando y la perdí de vista. Regresando a la cabaña pensé en lo que me había sucedido, así que decidí preguntarle más a la abuela de Ara sobre las pequeñas hadas colibrí. Me dijo que una vez intentó atrapar una con un dulce casero, porque a los colibríes les encanta el néctar de las flores, y ella había llevado un poco de mermelada y lo puso en sus manos esperando que algún hada se acerque, pero se quedó dormida y al despertar el dulce ya no estaba en sus manos. Supuso que el hada había sido muy lista y se había llevado toda la mermelada. Agregar el jugo de limón a la leche condensada y mezclar para que se espese un poco. Pensé rápidamente en los postres que sabía hacer. No soy una mujer que le apasiona la cocina, pero puedo defenderme. Y recordé una receta súper fácil que me había enseñado mi madre, un delicioso pie de limón. Tenía algunas galletas y limones en mi mochila, así que me puse manos a la obra. Al día siguiente, muy temprano, me fui al mismo lugar donde había visto a la pequeña criatura, con el pie que le había preparado. Esperé y esperé casi todo el día. Estuve a punto de quedarme dormida cuando de pronto vi asomarse una pequeña cabecita de color rojo intenso que me miraba y se ocultaba. Sabía que si yo mantenía los ojos abiertos no se acercaría, así que decidí cerrarlos. Pasados unos minutos, abrí nuevamente los ojos muy lentamente cuando vi una pequeña hada colibrí llenándose las mejillas del dulce y embarrándose todo el rostro con el postre que le había preparado. Echar la leche condensada a la masa de las galletas y expandir. Esa vez la pequeña hada no huyó, me miró con una gran sonrisa y siguió devorando el pie. Yo estaba maravillada al ver esta hermosa criatura, hasta que terminó de comer y el resto se lo metió en un pequeño bolso que tenía. Yo seguí regresando cada día para encontrarme con mi pequeña amiga. Nunca intenté tomarle fotos, ya que pensaba que eso la podía espantar para siempre. Batir las claras a punto nieve y poco a poco ir echando el azúcar. Hasta que un día lo hice. La pequeña hada me miró confundida y se acercó a la cámara con curiosidad. Al regresar a la cabaña le conté de mi aventura a la abuela de Ara y le mostré la foto que le había sacado. Era una foto preciosa, donde se miraban todos sus colores. La anciana empujó la cámara y me miró muy seria diciéndome: «Bórrala y nunca vuelvas a tomarle una foto». Yo muy confundida le pregunté por qué estaba tan disgustada. Me dijo que el hombre que vive fuera es malo y que podían acabar con las pequeñas criaturas que habitan en la selva si se enteraban de lo que había descubierto. Quedé sorprendida, pero sabía que la anciana tenía toda la razón. No podía proteger a esos pequeños seres si el resto del mundo se enteraba de su existencia. Borré la foto y solo me quedaban los apuntes y dibujos que había hecho en mi cuaderno. Echar las claras al pie y llevarlo al horno a 190 grados por 30 minutos. Una vez listo, echar la ralladura de limón por el pie y servir. Así que esa pequeña hada y todos los seres fantásticos de la selva amazónica estarían protegidos del resto del mundo, y yo siempre tendré una pequeña amiga que era una hada colibrí.